Ya hace como 25 años que se hacen materas en la asociación, desde la época de Larrea, empezaron en el Cangas hace un montón de tiempo, y bueno, a través de los años nos fuimos encontrando para hablar de todos temas que nos interesan, temas culturales, de tradición, de historia, de arreglo del caballo, doma, pelajes, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto que la pandemia del año pasado nos obligó a hacerlas por Zoom. Pero bueno, gracias a la amabilidad de algunos amigos apasionados de estos temas, hemos podido el año pasado hacer varias, con Tomás de Rucci, con Lucho Flores, y ahora Nacho Sáenz Valiente, que muy amablemente se prestó a contarnos algo que yo diría que es su vida con el campo y con los caballos, vivida con mucha pasión, pero también con la mente muy abierta, con mucha inteligencia y con mucho entusiasmo y con muy buenos resultados además. Pero sobre todo es alguien que es muy interesante para escucharlo, ustedes me dirán si tengo razón, y la verdad que no necesita presentación porque prácticamente todos lo conocemos y sabemos, quien más, quien menos, lo que ha hecho y lo que está haciendo, pero sí puedo decir que es médico veterinario y que, como dije antes, además de dedicarse a su profesión, se ha dedicado, y creo que cada vez más, él dirá si tengo razón, con más pasión a los caballos y al arreglo de los caballos. Así que, dicho todo esto, lo voy a silenciar a todos los demás y lo dejo a Nacho, que ahora le voy a decir que se desilencie, apretando, cliqueando en el microfonito, que supongo que lo tenés a la vista, y Ahí está. con él vamos a estar, y con él vamos a compartir su charla, y yo voy a ir poniendo fotos que espero que vayan más o menos en el orden que son interesantes para ilustrar, pero que espero que vayan más o menos en el orden que corresponde. Así que, Nacho, el micrófono es Bueno, tuyo. buenas tardes, noches. Gracias por la invitación. Como dijo Alejandro, esto es mi vida, mi pasión. Los caballos, este último tiempo han sido todo. Trato de poder apartar lo que es el trabajo de lo que es mi familia y el tiempo que tengo que dedicar a mi familia, que sin duda que es lo más importante, pero muchas veces, y la mayoría de las veces diría, se llevan las de perder. Eh, y, y bueno, y vuelvo y me equivoco y vuelvo a sacarle tiempo a mi familia para los caballos, pero ellos me acompañan y es lo que hace que yo siga en esto. Quiero decir que todo esto se fue dando, más o menos fueron apareciendo distintas cosas que tenían que ver con el campo, con los caballos, y se fue juntando mi vida en algo que yo no imaginaba. Nunca pensé estarme dedicando a esto, estar dedicándome tan de lleno a los caballos, a dar clínicas, a asesorar, ayudar. Pero bueno, hoy escuché una Django Salgado que decía que a veces la gente dice, la vida me llevó por otro lado. Y él decía y explicaba, dice que la vida no te lleva por otro lado, vos elegís la vida. No es que la vida es algo que te atrapa, vos sos el que elegiste. Si fuiste por otro lado es porque vos lo elegiste, no porque la vida te llevó. Y bueno, creo que estoy acá porque fui eligiendo, siempre elegí hacer lo que me gusta y después veía cómo lo hacía rentable para poder vivir de eso.
pero siempre, siempre en todo lo que hice en mi vida lo hice buscando hacer lo que me gusta y no buscando algo que sea rentable, digamos. Comencé, si vemos la primera foto. Sí. ¿Estás viendo bien la pantalla? Sí, perfecto, perfecto. Bien. Ahí está. Castillo no, Cástulo, Cástulo, don Cástulo. Quiero decir que te debe haber corregido, debo decirte que de vago copié y pegué, así que los errores de texto los escribiste mal vos. Bueno, Pero bueno, entonces eso es porque puede ser. te corrige el celular. Pero bueno, Por, ya estamos a posiblemente, 20 años, ya estamos todos acostumbrados a estas cosas, así que no hay problema. posiblemente. Bueno, primero el que me llevó por este camino fue mi viejo, don Ignacio. Él siempre nos fue inculcando el amor por el campo, el amor por los caballos. Bueno, les decía, no te escuchamos, Ignacio. Nacho, no sé si vos nos escuchás a nosotros, se congeló la imagen. Y en el campo nos dejaba con don Cástulo Ambrosio Matos, que era el encargado del campo, y nosotros estamos bajo sus órdenes y todo lo teníamos que hacer de acuerdo a lo que decía don Matos. No era papá el que nos daba órdenes, ni nosotros, si había que hacer algún trabajo, nosotros estábamos primeros con don Matos haciendo las cosas y después llegaba mi viejo. Nunca llegamos nosotros a un corral con mi padre. Siempre llegamos antes y éramos los que preparábamos la hacienda o los caballos, lo que fuera que había que hacer, y después si tenía que venir a ver algo, venía él, pero siempre estábamos bajo las órdenes de don Cástulo Ambrosio Matos, y él nos enseñó todas las labores de campo. Con él aprendimos desde esquilar, a hacer una quinta, a hacer factura de chancho, todos trabajos de campo. Si había que arreglar una bebida, trabajar igual con hacer mezcla para trabajar y hacer algunas cosas tipo de albañilería, hacer cosas de carpintería, alambrar, todo fuimos trabajando con él. Era un hombre, yo diría que un hombre campero es una persona que se defiende en todo. Un hombre campero no es un hombre de a caballo. Ser de a caballo para mí es otra cosa, y ser un hombre campero es otra cosa, es más completo. Para mí, cuando alguien habla es una persona campera, es una persona que se puede defender en donde lo pongan. Y don Cástulo fue el que nos enseñó a nosotros a domar, y era doma tradicional. Era convocado, era saliendo del palo, era usar el rebenque para taquear, para llevar hacia un lado o hacia el otro. Los ejercicios eran siempre con el rebenque. Me acuerdo de volver de llevar caballos que no daban vuelta, por ahí llevarlos a una tierra arada, correrlos y pegarle todo lo que podía en la carretilla para que diera vuelta. Volvía con los caballos por ahí sangrando la carretilla. Después, si era mañero oreja, tirarlo al piso, y si sacudía la cabeza cuando le tocaba las orejas, le pegaba un chirlo con el rebenque, el caballo trabado en el piso. Caballos que en este caso, una tropilla que armábamos y de petizos, y la madrina no cabresteaba, y era atarla a cincha de un percherón, y todos atrás con los perros pegándole para que cabresteara, y la yegua sentada como el caballo que mejor raya iba dejando un surco, y esa era la forma de enseñarle a cabrestear. Si se asentaba en el palo y era media que le gustaba sentarse, era ponerle un lazo en el cogote y un medio bozal en el hocico, así cuando se ahorcara del hocico iba a salir para adelante. Y así cortábamos lenguas, hacíamos todas cosas que creo que no se deben hacer, pero no reniego de los que la hacen ni los que enseñan eso, porque enseñan lo que saben hacer,
y hacen lo que les enseñaron. Yo hacía eso porque me lo enseñaron y no entendía que había otro camino. Pasame alguna foto si querés. Y siempre era lo mismo, agarrar ahí, en este caso, un petizo y sostenerlo. Ahí está Gervasio agarrando las orejas, Esteban, mi hermano, montando, yo apadrinando. Y era siempre de la misma forma, salir del palo y aguantátelas. Yo no era jinete, nada jinete. El, el más jinete show. Pero todos nos fuimos haciendo al caballo y nos gustó el caballo. Creo que si no hubiera pasado por esto que pasé, no estaría donde estoy ahora. Ahí estoy con Esteban apadrinando el primer galope, una yegua de polo. Siempre fue hacer lo que nos enseñaron. No era cuestionarse por qué hacemos esto, no otro, porque no había la información que ahora, no había internet. Entonces veías que todos hacían alrededor tuyo, hacían eso, y ¿qué ibas a hacer? Eso, no había otra forma de salir de eso. Y así fue como las lesiones que he tenido con caballos me pasaron todas en esta etapa de doma tradicional. Me luxé una rodilla, después tuve que operarme ligamentos cruzados, me saqué un tobillo y también tuve que operarme después del tobillo, me saqué el hombro, se me sale el hombro, tengo un agujero acá en la cara por los caballos. En la facultad, después ya van a ver, ya era... Cuando estaba estudiando, mis amigos me decían, Nacho, dedícate a otra cosa porque los caballos te van a matar. Y sigo en esto con la misma pasión y sin olvidar mis raíces, porque estas son mis raíces. Y este es el mundo que yo viví y que no tengo ni vergüenza ni nada de haber estado ahí. Tengo orgullo de haber pasado por lo que pasé y eso no me impide crecer. Eso son como los pilares fuertes donde yo me apoyo para ir para adelante y buscar otras cosas. Podemos pasar a otras. Y el 10 de noviembre de 1993 comienza una etapa distinta en mi vida. Yo ahí ya me había recibido de veterinario, me recibí de veterinario en el 88. Y voy el 10 de noviembre a un remate que organiza Juan Banugués, Pichi Mentana, Roberto Mentana, Juan Hunter y Germán Paz. Y en el remate se hace una demostración Martín Ardoy, y ya vuelvo a repetir, no había internet, no había nada, entonces uno no veía nada, no podía ver otros domadores, no sabía lo que pasaba en otro lado, nada. Y creo que Martín tiene el mérito de haber puesto en boca de todos y en la cabeza de todos que había otro camino. Criticado muchas veces, pero creo que no se le ve no se le da el lugar que merece Martínez de haber abierto la cabeza a muchos de los que seguimos otro camino después. Después de eso, hago un curso con Martín, hice 2 o 3 cursos con Martín, después hice Doma India con Scarpati, que fue antes que fuera la Doma India. Primero se llamó Doma Pampa, yo hice cuando había Doma Pampa. Hice, en esa época también estaba Malcolm Cook, que hacía un curso de Doma Americana, hice con él, pobre Malcolm falleció después, pero él me mostró las primeras cosas de Doma Americana. Hice también con Michelle Hunt, que hacía el join up de Martín, el join up de Monty Roberts, y así viendo a todo el que podía, Ezequiel Fernández con Rienda, todo el curso que había lo hacía, y además
como empecé a trabajar como veterinario, empecé a trabajar en aras de caballos de carrera y también con caballos de polo, empecé a viajar, empecé a anotar en cada lugar que iba, si había algún domador, algún entrenador, anotaba la metodología que usaba. Digamos, si tiraba la boca, si no tiraba la boca, si usaba una hociquera, cómo para lograr un buen caballo. Entre las cosas como pintorescas, que me acuerdo, un señor, un domador Becerra en la estancia Tuyutí, me dijo que la mejor forma de palenquear un caballo era atarlo a una vaca muerta. Porque cuando vos lo atás a una vaca muerta, si el caballo hace mucha fuerza, a la vaca la arrastra, y si se enrieda con el cabresto, se cae arriba de la vaca y nunca le golpea. Bueno, lo difícil es que a veces no hay una vaca muerta. ¿Qué pasa si no está la vaca muerta? Espero que nadie vaya a matar una vaca para hacer la demostración o la prueba. Pero bueno, todo eso lo fui registrando y fui anotando y me fue ayudando a ir por otro camino. Pásame la otra, la que viene. Y también tuve una etapa ahí que medio me empezó a gustar el tema del polo y empecé a jugar y empezamos a domar caballos para polo. Ya veníamos domando, cuando empezamos domando petizos, después caballos de polo y caballos de trabajo, todo con doma tradicional, y ahí cuando empecé a domar caballos de polo, también había ido, lo fui a ver a Lorenzo Guiralde, lo fui a ver a Polito Ulloa para tomar más conocimientos. Empezó esa etapa, yo la llamo como la etapa de la hociquera. Empecé a poner hociquera para trabajar, Martín usaba un jacamor y Polito Ulloa se había hecho una hociquera, yo puse hociquera, pero tampoco me cuestionaba lo que veía, lo hacía. Digamos, lo que veía, probaba, iba y lo hacía a ver si daba resultado. No había mucha explicación de por qué hago esto y para qué hago esas cosas. Era como ir probando y se van haciendo las cosas, dan resultado, no dan resultado, y las cosas se hacían igual hasta lograr algo. Después, en el 2005, yo quiero hacer una demostración en una escuela de fruticultura acá en Dolores para ver si algún chico quería venir a trabajar conmigo, y me dicen, no, tenés que mostrar lo que vos sabés, hacé una demostración, te organizamos en la Sociedad Rural de Dolores, y ahí hice una demostración en el 2005, que fue cuando tuve que bautizar a lo que yo llamo hoy Doma Inteligente, porque me pidieron que pusiera un nombre a lo que yo hacía. Y le puse Doma Inteligente porque para mí es trabajar con la inteligencia del caballo. Siempre que estoy montando un caballo estoy pensando qué le pasa en la cabeza a él. ¿Estará asimilando? ¿Qué pasa? ¿Por qué reacciona de esta manera? ¿Qué es lo que pasa adentro? Porque todas las respuestas que da el caballo son por lo que pasa en su cerebro, no por otra cosa. Si un caballo me quiere patear es porque no me tiene confianza, porque el caballo me tiene miedo y se defiende. Entonces, muchas veces perdemos tiempo, enseguida cuando el caballo quiere patear vamos a las patas, una soga en las patas, tocar las patas, ver qué pasa en las patas, todo el tiempo en las patas, cuando el problema está en la cabeza, no está en las patas. Si yo tengo una persona que me la cruzo por la calle y ella me quiere pegar, yo no voy y le toco las manos para que no me pegue, no le saco la sensibilidad en las manos. Lo que intento es convencerlo de que no tiene por qué pegarme, no tiene por qué defenderse. Por eso pasa lo mismo, en eso pasa lo mismo con los caballos. Entonces, muchas veces perdemos el foco en dónde tenemos que mirar. Si alguien, no sé, si quieren ir haciendo algunas preguntas que tengan que ver con lo que vamos hablando, vamos conectando, porque si no después tenemos que volver muy para atrás con algunas cosas. Entonces, Nacho, yo lo que les sugeriría, si les parece, es que las tipeen en el chat.
yo las leo y te las paso. Perfecto. Dale, así Perfecto. no hacemos mucho ruido. Perfecto, buenísimo. Dale. Entonces, hago la demostración esa en Dolores y también fui a Expoagro, empiezo a hacer algunas demostraciones. Si lo que yo quería en esa época más que todo era seguir trabajando con caballos, pero era como un hobby, todavía no, yo seguía trabajando de veterinario y era lo que me gustaba, pero trabajaba de veterinario. Nacho, Sí, tengo dos cosas. Una pregunta y un comentario de Germán Paz que se acuerda. Dice, Martín en esa ocasión agarró un lobuno de 5 años de Vázquez que era una fiera. está Eso es bien. el comentario que supongo te acordarás por ahí. Sí, sí, totalmente. Y la pregunta es, ¿cómo trabajarías al caballo que patea sin usar una soga? Es que todo viene con la habituación, es decir, enseñarle al caballo que no tenga miedo. Es si lo tengo que explicar, es largo, Bien. pero es empezar empezar con una soga, pero no en las patas, y empezar con una bolsa, y empezar con una lona, y ir incrementando, pero sin que el caballo se mueva. Hay dos cosas que hay que diferenciar. Una es el aprendizaje progresivo, ¿sí? Y otra es el aprendizaje por inundación. ¿Cuál es Y la diferencia? te quería decir esto antes de que termines con esta idea, y les digo a los que están escuchando. La idea en esta charla es que nos cuentes un poco toda tu evolución y tu aprendizaje, y me parece que daría, si vos tenés la generosidad de volver a otra materia, una más específica de este tipo de cosas, porque si no nos vamos a perder, me parece, porque también están preguntando cómo trabajarías un caballo que se tiende a sentar en el palenque, uno que se empaca, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, me parece que esto, hay mucho entusiasmo, te digo, y mucha gente. Me parece que quizás lo mejor que podemos hacer es que vos desarrolles un poco todo lo que ha sido tu viaje por todo esto y después hagamos uno más específico, si te parece. Bueno, perfecto. Yo voy a contar, por eso estoy Contestar respondiendo. algunas cosas y después dejamos para uno más específico. ¿Eh? Sí, yo voy a contestar más cosas como general, conceptos generales y no ir a los detalles, Bien. ¿sí? El aprendizaje por inundación es que yo, si quiero que mi caballo no se asuste, le muestro, por ejemplo, el poncho de agua, se lo revoleo todo entero, y si el animal sale disparando, ¿sí? Y se lleva por delante algo que en un lugar bien contenido, sigo sacudiendo el poncho, y cuando él se queda parado, dejo de mover el poncho, y ahí le estoy enseñando que si él se queda parado, no se va a mover el poncho. Entonces el caballo aprende a no asustarse, ¿sí? Eso es aprendizaje por inundación. Y el aprendizaje progresivo es que yo lo tengo parado y empiezo con el poncho, echo un bollito y lo acaricio con el poncho, y a medida que se va quedando quieto y lo voy premiando, lo extiendo un poco más, lo voy haciendo de a poco. Pero de las dos formas puede aprender. La diferencia es que en el aprendizaje por inundación, el caballo puede tener un trauma o un accidente, porque yo no sé cuánto va a excitarse el animal porque yo revolé el poncho entero, el potro, ¿sí? De la otra forma, yo siempre tengo el animal controlado. Bueno, No, y hay otra pregunta que dice, si vos estás montando un caballo que es manso, nuevo de doma, y de repente se asusta de nada y se arrastra a corcoviana, dice. no, si el caballo es nuevo de doma y se arrastra a corcoviar, yo no sé qué nivel de trabajo tiene de abajo el caballo. No sé cuánto lo trabajaron y cuánto no excitable está. Yo de los caballos que monto, primero que enseño a estar flexionado y al tener el control. Entonces, a la primera que el caballo
quiere hacer algo distinto, que es romper un aire o algo, yo tomo una rienda y el caballo está flexionado y no se mueve, no corcovea. Si mis caballos corcovearan hoy en día, yo no estaría domando. No aguanto nada, no aguanto nada. Bien, bien, bien. Dale nomás. Bueno, pasame otra. Dale. ¿Más? Vos decime cuántas querés que te pase, ¿eh? No, sí, acá no pasó ninguna todavía. ¿No estás viendo? Ahí está. Bueno, y ahí en el 2009 empiezo a dar clínicas, a dar cursos, y ahí cuando empiezo a dar cursos, digo, esto me está llevando mucho tiempo, yo me voy a empezar a dedicar a esto, yo me tengo que capacitar y tengo que hacer algo distinto. Y ahí me organizo para viajar a Estados Unidos. Nadie me presentó a nadie en Estados Unidos, nadie me dijo, solo conocía a los más referentes, los libros que llegaban, a Monty Roberts, a Pat Parelli, son los que más había visto que existían, no conocía a nadie más. Y me agarré un mapa de California, que Monty Roberts estaba en California, y ahí me puse en 40 días donde había personas dando clínicas. En Estados Unidos la oferta es impresionante, y sobre todo en ese momento era impresionante y sigue siendo, porque cambió todo a partir de los años 80, se produjo en Estados Unidos lo que se llama la revolución en horsemanship. Es la revolución en el manejo del caballo. Empezó a tratarse bien a los caballos. Los motivos, unos dicen que porque Estados Unidos venía de la guerra, venía de Vietnam, y ya la gente no soportaba más violencia, entonces empezó a estar en contra de lo que era muy tradicional, que era igual que acá, el manejo con los caballos. En Estados Unidos el aprendizaje de ellos fue con los españoles y no con los ingleses. De hecho, la mayoría de los trabajos con vacas vienen de los españoles, y muchas de las cosas que usan y cosas que dicen tienen su origen en palabras españolas. Bueno, y ahí se dio la revolución, por eso decían, pero sobre todo porque las mujeres se metieron más en lo que la actividad con los caballos. La mirada de las mujeres hizo que cambiara el trato con los caballos. Y cuando yo viajo, había salido justo un libro que se llama La Revolución en Horsemanship, y empiezo a descubrir otros entrenadores, a ver otros entrenadores, y me organizo un viaje de 40 días donde vi 22 entrenadores distintos. Tenía que estar 3 días con uno, al otro día por ahí tenía un día completo con otro, al otro día 4, así, sobre todo para conocerlos. Y al otro año, después viajé 4 años más, viajé en el 2010, 11, 12 y 13. En el 11, a partir del año 11, fui eligiendo los que más me gustaron del primer año y algunos que me habían quedado. Y empecé a estar más tiempo por ahí con los entrenadores que me gustaban. Pásame la otra. Ese es Richard Winter, estuve el segundo año, estuve un mes con él trabajando, es uno de los referentes. Hay una cosa, estuve un entrenador un día que se llama Richard Rake, él me dijo, si vos querés ser un hombre de a caballo, tenés que ser tan bueno montado como tan bueno a pie. Pásame otra. Y fue una de las cosas que yo me propuse y que me propongo es hacer muy bien los trabajos a pie y muy bien los trabajos montados. Creo que uno de los cambios grandes que traje yo fue los trabajos a pie, el trabajar mucho los caballos a pie. Hay estudios en Alemania que dicen que los caballos que han tenido un buen trabajo a pie, un buen comienzo a pie, tienen mejor resultado en las pistas que los caballos que han sido montados casi inmediatamente. ¿Por qué?
Porque cuando uno trabaja a pie, no tiene en cuenta la competencia, porque las competencias son montados. Entonces, al no tener la cabeza puesta en cómo será la competencia, uno tiene más tranquilidad y presiona menos a los caballos que cuando está montado. Además de eso, se relaciona más con el caballo, genera un vínculo. Sí. Se escuchó una buena. Se genera un vínculo, y si hay un vínculo, es mejor y más fácil el aprendizaje. Y además uno empieza a entender el caballo y el caballo lo empieza a entender a uno, entonces ya la comunicación y el aprendizaje es mucho más rápido y mucho mejor. Les Bock es un entrenador de rienda y ha hecho cow-working, que es el trabajo con vacas, y cutting también, que estuve con él, y una de las cosas divertidas fue que hice cutting con bisonte, con búfalos en Estados Unidos. Si ven ahí, acá se habla muchas veces de la hociquera, como una forma de domar. En general, en Estados Unidos, la hociquera se usa en la segunda etapa de la doma, no en la primera etapa. La primera etapa se hace con filete y después pasan a hociquera, que le dicen hackamore. Ese es el hackamore. Lo que pasa que el hackamore que puso Martín acá, que se usaba más, era mecánico, era de hierro, y es para corrección, no se usa para domar ese. Y esto tampoco se usa para domar, se usa en la segunda etapa, como digo, porque el caballo está cambiando la dentición y cambia los dientes. Entonces, para que no tener nada en la boca en ese momento, le ponen la hociquera. Cuando el caballo tiene la hociquera, el caballo ya sabe hacer las cosas, aprendió casi todas las maniobras con el filete. Y la última etapa es ya con freno, como está ahí Les Bock. Pásame la otra, por favor. Bueno, trabajo ese es con Russell Dilde y cow-working, que seguí pasando, que estuve trabajando con él. Traté de estar en todas las disciplinas que podía, aprender un poco de todo, lazo también, y para saber un poco de todo, y además que todo lleva a lo mismo. Yo siempre digo, si vos tenés un caballo controlado y bien educado y en tu mano, te pongan una vaca, te pongan a enlazar, te pongan a hacer lo que quieras, lo va a hacer el caballo. Porque el caballo es el mismo para todos. Lo que pasa es que yo tengo que educarlo para la disciplina después en las formas que yo quiero, pero lo que es un caballo controlado va a poder servir para todo. Seguir pasando otra, porque esto es largo, varios. Pat Parelli, también estuve con Pat Parelli, es uno de los más reconocidos acá y en el mundo. Pásame otra. Monty Roberts es el más conocido de Horse Whisperer, o el susurrador. Ese caballo es Shy Boy, es un Mustang, que él hizo una demostración, por ahí algunos lo vieron por televisión, donde va y durante 2 días lo sigue a un Mustang salvaje y logra agarrarlo sin enlazarlo, sin nada. Lo aparta de la manada y lo sigue hasta que después el Mustang lo busca a él. Y es el que inventó, desarrolló el join up, es decir, eso de que el caballo te siga. Si bien está cuestionado, en muchos lugares está cuestionado, creo que también tiene como mérito, sigue dando clínicas. Hoy creo que debe tener cerca de 90, no sé cuánto tiene, pero sigue dando clínicas. Y me pasó una cosa que no pude dormir, con una sonrisa de oreja a oreja con Monty Roberts, porque estaba en una clínica con él, trabajando ahí en el campo de él, que se llama Flag Is Up, y en un momento yo tenía un caballo, que estaba trabajando mi caballo, y me dice, Nacho, dice, ¿trajiste espuelas? Le digo, no traje espuelas, no iba a andar viajando con espuelas, ni sabía casi ni usarlas, sabía.
y me dice, vení, que te consigo unas. Y le pide a otro que me preste las espuelas, y me voy a subir a mi caballo y me dice, no, vení, subite al mío. Y me hace hacer una demostración para que todos lo vean, hacer una demostración de rienda en el caballo de él. Para mí, que llegaba a Estados Unidos por primera vez y estar con el que yo consideraba el más grande, no me dejó dormir. Sonreía solo, me acordaba del momento y sonreía y disfrutaba solo. Pasame la otra. Lo mismo con Russell Dilday trabajando, pasaron. Trabajé con mulas y con burros también. Jerry Tyndall, estuve haciendo unas clínicas con él y unos cursos, pero eran casi personales. Así que también tuve experiencia con burros, con mulas. Hice coworking, cutting, trabajo de a pie, trabajo en libertad, lo que es horsemanship. Estuve entre todos, pasame otra. Estuve con Buck Brannaman, que es la película El Señor de los Caballos, se hizo en base a Buck Brannaman, no a Monty Roberts. Seguí pasándola. El primer día que fui a enlazar, en Estados Unidos hay mucha gente que le faltan los dedos por cuando uno ata en el pomo, ahí se te queda apretado el dedo y te lo cortás. Se me apreté un dedo, decí que era justo llegando a la punta, así que solté el lazo y no pasó nada, pero la primera enlazada casi pierdo el dedo. Este es Clinton Anderson, australiano, muy bueno, pero tuve algunos roces que por ahí otro día lo contamos. Pasame otra. Acá es un poco las cosas que lo que yo traje, mucho de trabajo a pie, mucho de trabajo de habituación, de hacerle perder los miedos a los caballos. Y dentro de todas las cosas que traje fue también muchos conocimientos de rienda y de manejos con... ya le contesto a uno que puso ahí que me parece Australia. El que vaya a capacitarse a Australia, yo voy con él. Porque para mí los mejores, igual los mejores ahora viven en Estados Unidos, los mejores australianos. Hay muy buenos australianos todavía, seguramente está lleno, no conozco tanto de los que hay australianos, pero los australianos que yo conocí, el más sorprendente para mí, que estuve yo con él, pero estuve en Road to the Horse, el Camino del Caballo, una competencia que se hace, tenés durante 2 días, en total tenés 2 horas y media, 1 hora un día, 1 hora el otro día y media hora antes de entrar a la pista, pero tenés 3 horas aproximadamente en iniciar un caballo y entrar a una pista y hacer la demostración. Que compiten. Yo estuve en Road to the Horse, me pidieron un video que llevara para ver si estaba para competir ahí, y le habían pedido uno a Malcolm Cook. Hablé yo con Malcolm y me dice, sí, llevemos los videos, vamos a ver cómo le mostramos lo que es a estos yanquis. Y bueno, Malcolm murió en un accidente, justo Malcolm había mandado el video y murió al tiempo Malcolm, y yo nunca mandé ningún video. Pero en esa Road to the Horse estuve con uno que para mí es el más sorprendente que hay, que se llama Guy McLean. Búsquenlo. G-U-Y McLean. M-C Lean. Guy McLean. Impresionante, impresionante. Buena gente, estuve un rato charlando con él y después lo estuve viendo en las demostraciones que hizo. De otro planeta son. Yo creo que cuando vine a Estados Unidos debo haber evolucionado un 3.000, un 4.000%. Yo no puedo entender el nivel y las cosas que logran. Pasemos a otra, por favor.
Bueno, y yo seguí compitiendo, competí, nunca fue solamente con los criollos. De hecho, a mí los criollos no me gustaban, en su origen no me gustaban, y hoy no los cambio. No los cambio. Me parece que como caballos son lo más completo, y sobre todo lo que tienen más completa es la cabeza. Son mucho más estables. Que yo trabajo con caballos de polo, con caballos peruanos de paso, con cuarto de milla, tengo percherones también, y los más estables para mí son los criollos. Y por estructura y todo, montándolo yo me siento más cómodo en ellos. Pasame para adelante otra. Esto, Hasta me vestí de cowboy, seguimos para adelante, ¿querés y ver hasta esto? que llega la etapa del freno de oro. Me vestí de cowboy. Llega la esta, qué contraste una con la otra, ¿no? Volvé para atrás y pasá a esta, volvé del cowboy al hombre de campo, ¿ok? Bueno, y llego al freno de oro porque Fernando Sáenz Valiente, mi hermano, me empezó a mostrarlo el freno. Viajamos una vez y me dijo estaría bueno empezar y a trabajar, y a fin del 2014 agarro a domar 2 yeguas, y empiezo a correr el freno en el 2015. Corro esta yegua que es Carulo Mateada y una yegua de Pocoví, Don Pocho la Rubia, y corro la final con Don Pocho la Rubia. Si bien no me fue bien en la final, la yegua estaba con una lesión y estaba complicada. Mi forma de encarar el freno de oro fue media rara. Por ejemplo, la primer salida a correr fue a Pellegrini, y yo nunca había corrido una vaca desde la manga. Nunca en mi vida había corrido, la yegua tampoco. Ninguno de los dos había corrido nunca. Nunca había corrido. Cuando tenía que practicar algo, iba al medio del campo y le decía, vení que vamos a correr una vaca, y corría una vaca. La yegua nunca había visto salir una vaca de la manga, nada, y corrí desde ahí, y me fue muy bien en la corrida de vaca, me fue bien en la parte también, y después en la figura también muy bien, pero empecé a darme cuenta de que me ponía muy nervioso. Mis errores eran más míos que de mi yegua. En la figura, cuando hago el último fardo antes de volver a la costura, miro para adelante y veo otro fardo y me voy a correr el fardo que estaba en la línea. Entonces, ahí me sacaron puntos por equivocar el recorrido. Y bueno, pero orgulloso de que mis 2 primeras yeguas estuvieran a ese nivel, y esta yegua no la clasifico también de croto yo, no, porque la yegua era buena y el que era malo era yo. Pasamos a otra. Y en esta etapa del freno de oro, ahí lo muestro a uno de mis sobrinos, el más chico de ahora, pero empiezan a involucrarse Fernando, hijo, y Jerónimo Sáenz Valiente, los dos, así que eso me fue dando más entusiasmo. Y de hecho, Fernandito debuta en el 2017 también, corriendo el freno de oro. En la República me costala una yegua y me rompo el peroné, justo el día de la competencia, y lo llamé por teléfono ese mismo día. Fernando tenía 17 años y lo llamo para ver si quería venir a competir. Y cuando atendió el teléfono estaba con unos amigos y temblaba cuando yo le dije eso. Y los amigos pensaron que se había muerto alguien, y era por los nervios de estar pensando en competir. Y también Fernando vino y le estuve explicando ese día cómo hacer un giro, porque no había hecho nunca un giro en su vida. Dice, ¿cómo tengo que hacer el giro? Y bueno, y también le fue muy bien, y siguió con entusiasmo y sigue, y cada vez con más profesionalidad. Pasamos a otra. Bueno, y no dije que otros sobrinos míos de otros
de otras sangres, Arabetti, también siguen en el mismo y entusiasmados, y son, creo que son los que van a seguir también el camino. Acá muestro esto porque, si bien ahí estoy haciéndolo con una pelota, es una yegua chúcara, pero chúcara, muy chúcara, que es una yegua que esta yegua era la habían comprado en un remate en Santa Ana, para esa prueba de doma que se hacía, pero realmente muy, una tacote, toda esa línea, y la yegua estaba muy sobre sí, muchos problemas, pero todos los caballos aceptan eso. Yo no lo muestro eso porque yo no ensillo un potro por primera vez, ahí estoy con una pelota, pero si yo no puedo sacudir un poncho de agua, una lona, atrás de mi caballo, potro, y con el cabresto en el piso, es que no está para ensillarse. Y no es que lo logro después de 2 meses, 3 meses. Eso se logra en 3 o 4 días de un potro chúcaro del todo, hacerlo. Pero no de 3 o 4 días de estar todos los días, las 8 horas. De hacer una sesión a la mañana, una a la tarde, una sesión a la mañana, una a la tarde, entendiendo cómo uno le enseña al caballo, el caballo deja hacerse esas cosas. Pasemos a otra. Y después viene un momento clave también en lo que hago, que fue cuando llega Tomás González acá a la Argentina. Fernando me dice, como veía el tranquilo, viejo campero, quédate tranquilo que andaba bien, me dice, me tenés que dejar que lo corra un brasilero. Y yo me enojé, porque no, le digo, ¿cómo que lo corre un brasilero? Le digo, el caballo anda bien y ahora me lo querés sacar. Dice, lo que pasa es que es un caballo bueno y estaría bueno que llegue lo más alto que se pueda, y gente con más experiencia le va a sacar más el jugo que vos. Entonces yo estaba como loco, le digo, bueno, hacé lo que quieras. Pero dice, elegí el brasilero que vos quieras. No, le digo, si yo no conozco a nadie que haga lo que hago yo, ni tengo ni idea. Le digo, el manejo que hago yo no sé quién lo puede hacer. Y un día aparece Fernando, que le habían recomendado a un chico que empezaba a andar en el freno, pero que ya tenía mucha experiencia en otro tipo de doma, que era Tomás González. Y cuando llega Tomás, lo primero que le digo, viene al campo a probar el caballo, le digo, no me gusta que estés vos acá. Y me mira como sorprendido, le digo, porque el caballo anda bien y ahora te lo quieren dar a vos. Así que no me parece que sea coherente eso. Y bueno, Tomás se va, que contado por él después dice que cuando se iba los amigos le preguntan, ¿y qué te pareció el caballo? El caballo me parece muy bueno, pero con este hombre loco no sé a dónde vamos a llegar. Y bueno, y desde ahí Tomás empezó a venir a enseñarnos detalles y cosas de los caballos y preparándolos para el freno, haciendo hincapié en cómo tenía que estar para cosas del freno. Y la verdad que me hizo ver con más claridad cosas que se necesitaban. De hecho, él viene en noviembre del 2017, viene 3 días. Después viene 3 días en diciembre, y ahí le pregunto, Tomás, ¿para cuándo está el tranquilo para correr? Esto era, perdón, del 2017 no, del 2016, era en el 2016. Dice, el tranquilo está para correr en octubre del año que viene, para salir, octubre, noviembre del año que viene. Octubre, noviembre del año que viene era octubre, noviembre del 2017. Entonces le digo, ¿por qué? No, porque le faltan cosas. Entonces agarré un cuaderno y anoté en el cuaderno, ¿qué le falta? Y anoté todo lo que le faltaba. Le digo, ¿qué ejercicios te parece para
para cada maniobra. Y dice, para esto hace esto, para esto otro, y así fui describiendo para cada maniobra qué ejercicios había que hacer. Perfecto, le digo, ¿cómo querés que divida la semana? Los lunes hace esto, los martes hace esto, los miércoles hace esto, y anoté todo lo que había que hacer. Viene en enero, un mes después, viene en enero, y me dice, ¿y si vamos a Jesús María? Jesús María era en febrero. Y le digo, pero si vos me decías que estaba para salir en octubre o noviembre de este año, ¿y cómo vas a salir en febrero? Dice, porque es impresionante lo que mejoró el caballo. Entonces le digo, bueno, hacemos una cosa, yo lo sigo trabajando y como vos vas a venir unos días antes de la prueba y todavía se puede anotar, lo anotamos cuando venga, lo probás y lo anotamos. Y así fue que vino, lo anotamos, fue a Jesús María y fue freno de bronce. Lo mismo, cuando sale Jesús María, al mes era la final del freno. Agarra un cuaderno, de vuelta, anotar. ¿Qué cosas le faltan? Le faltó esto, esto, esto. ¿Cómo corregimos esto de esta manera? Esto. Perfecto. Me pongo a trabajarlo y viene una semana antes o 10 días antes y el caballo fue freno de plata. A partir de ese momento empezamos a... Ya teníamos una relación muy buena donde nos consultábamos mucho las cosas, donde empezamos a crecer juntos, a discutir ideas, a ver cosas. Yo cosas que veía del caballo durante la semana, por ahí le preguntaba, y a tener más comunicación. Y fuimos armando un equipo. Yo empecé a entender, sobre todo el que me hizo entender él, que podía haber un equipo. Porque yo en el momento yo decía, bueno, yo hago una actividad que es dedicarme a los caballos, trabajar los caballos. De hecho, hasta hoy en día caballos de competencia los trabajo 4 veces por día. Por ahí si me falta algo, el último mes. El último mes generalmente se trabajan 3 veces por día, pero a veces hasta 4 veces por día. Y poco tiempo, 20 minutos, media hora, nunca más de eso. Y empecé él me hizo ver que no se iba a perder el esfuerzo de lo que yo hacía, porque yo necesitaba también una vidriera, porque si mi trabajo no se ve, ¿quién se va a dar cuenta de mi trabajo? ¿Y cómo el trabajo se ve? Cuando el que compite te hace partícipe de los festejos. Tomás las 2 veces, tanto con el tranquilo como con el caudillo, me hizo subir al podio. Nunca subió él solo al podio y siempre me llamó, fue el primero que llamó para saludar y para mostrar que éramos un equipo y que el resultado de eso es haber llegado al podio. Pasame otra. Bueno, todo mejoramos mucho el entrenamiento, muchas cosas, fuimos modificando, seguimos viendo. Tomás sigue todo el tiempo estando atento a otras cosas. Yo sigo estudiando y trabajando. De hecho, hoy en día me levanto muy temprano para poder estudiar antes de ir a trabajar mis caballos. Hasta que salga a la luz, estoy desde las 5 de la mañana hasta las 7 viendo cosas por internet, anotando, escribiendo, estudiando maniobras, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas se pueden cambiar. Pasame las otras. Todo lo que voy mostrando es cosas que sigo haciendo con todos los caballos que van al freno, que compiten el freno, pasaron por estas cosas, seguí pasando. Trabajo con obstáculos, trabajo con obstáculos. Quiero que mis caballos estén muy suaves, no quiero que mi caballo se apoye nada en las riendas. Creo que como definición, mucha gente dice, tanto en la Felipe Z como en otras pruebas, que el caballo tiene que estar en contacto.
Yo creo que la palabra contacto quiere decir comunicación. Cuando alguien le dice a otra persona, che, estamos en contacto, es que estamos comunicados. Y si la comunicación viene con las riendas sueltas, mucho mejor para el rendimiento del caballo, mucho mejor para la vida útil del caballo, porque cuando uno quiere estar apoyado en las riendas, ¿cómo se mide el apoyo? ¿Cuánto apoyo es? ¿Cuál es la fuerza? Porque cuando estoy apoyado, estoy ejerciendo presión, y la presión se mide en kilos de peso. ¿Cuál es la presión? ¿100 gramos, 200 gramos, 500 gramos, 1 kilo? ¿Cuál es la presión que tengo que ejercer en la boca? Creo que contacto es estar comunicado. Y yo busco que mis caballos estén comunicados, pero con las riendas permanentemente flojas. Trato de que las riendas estén generalmente suave, muy suave, que apenas tome las riendas, mi caballo pare o tome la posición, lo que yo le esté pidiendo, la posición en la cabeza. Pasamos a otra. Hasta acá llegamos con lo que Y hicimos en tiempo real. bueno, lo que quiero contar un poco es cómo fue lo del caudillo también. El caudillo viene acá, ya lo monté yo en la cabaña, pero en la cabaña quería corcoviar. No sé qué iniciación tenía el caballo, porque no lo pude ni probar. Y yo todos los caballos que llegan acá los trabajo desde cero. Es decir, todos los paso por la misma etapa, como si fuera potro. Si el caballo va más rápido porque sabe alguna cosa, mejor. Pero si no, me detengo en lo que sea. No es que lo monto y ya como viene domado me dedico arriba. No, pasan todo por un proceso de abajo, que aprendan todo de abajo. Después voy a montarlo, trabajo todas las cosas que yo necesito como herramienta. Y, y el caballo estuvo trabajándose por una cuestión de fechas, no compitió el primer año, al primer año no compitió un poco antes, es decir, al año y medio. El caballo termina compitiendo casi a los 2 años, del que lo tenía yo acá. No, a los 2 años no. Sí, un año y 8 meses. Empieza que compite acá, que sale freno freno de plata acá en la competencia acá, en el campo. Y también Tomás se empieza a sorprender de cómo uno fue mejorando y cómo los caballos fueron mejorando. Y las últimas veces ya yo le preguntaba, ¿y qué querés que haga? Y me dice, no me preguntes más nada qué querés que haga. Hacé lo que veniste haciendo hasta ahora, que los caballos están muy bien, así que no me preguntes más qué hacer. Y el caudillo después de eso lo seguimos trabajando, fue a la final en Jesús María, andando muy bien. Ese día se enferma Tomás y las cosas estaban medias complicadas, pero al final pudo mostrar el caudillo. Creo que ya en Jesús María se vio lo que era. Y viene la pandemia, escapamos de Jesús María, viene la pandemia y ahí Tomás no puede viajar más acá a Buenos Aires. Y para mí ahí fue un desafío muy grande porque yo tenía que seguir con el caballo y ponerlo en condiciones para un momento en que iba a viajar y que no sabíamos cuándo sería. Que se complica porque unos días antes de que ya teníamos el certificado para que viajar iba a llegar 20 días antes, ya teníamos los certificados, las habilitaciones de SENASA, pero Jorge no quiere viajar porque le habían dicho que no, que la cosa estaba complicada allá y como no lo podíamos acompañar nadie al caballo, que el caballo no viajaba, ahí me vuelvo loco. Y me había olvidado una cosa que quería contar, porque a veces se ven muchas cosas y no se ve el esfuerzo. Yo creo que todas estas cosas van apareciendo con el trabajo, con el esfuerzo, con la dedicación, con la disciplina, y no tanto con el talento. Nunca,
no creo que sea alguien talentoso, sí alguien que trabaja y, y que nos ponemos en la cabeza. Un día Marcelo Segura me decía que él no disfrutaba mucho cuando ganaba porque ya está pensando en lo próximo que viene. Y un poco nos pasa eso. Todo el tiempo estás pensando en más exigencia y no llegas a disfrutar las cosas como tendría que ser. Y me ha pasado que algunas, no las primeras veces, pero ya cuando teníamos más confianza, Tomás es muy exigente, como soy yo también, pero Tomás acá es mi jefe. Entonces cuando yo estoy haciendo por ahí, hacíamos maniobra, alguna cosa, en la mangueira, por ejemplo, me exigía para que hiciera algo, y como no me salía, yo me he vuelto llorando de los entrenamientos. Lo mismo me ha pasado en Estados Unidos cuando había ejercicios que no me salían. Imagínense que yo fui a Estados Unidos con 50 años, entonces yo decía, si ahora no me salen las cosas, ¿cuándo me van a salir? Y acá en una relación que tenemos más que de amigos, casi de hermanos con Tomás, se exige mucho y, y a veces se siente la presión eh, más todavía porque Tomás, yo casi lo duplico en edad, Tomás, entonces a veces esas cosas complican, pero nunca dejé de ver de que todo es para ir para adelante y para mejorar. Y todo esto se hace con esfuerzo y con mucho trabajo y como dicen, con sudor y lágrimas. Y lo que quería decir, bueno, del caudillo, que después de eso, que también me costó lágrimas ahí cuando parecía que el caudillo no iba a ir, porque ahí hablamos con Jorge, que los que sabíamos cómo estábamos, el caballo éramos nosotros, y que el caballo tenía que ir porque el caballo estaba bien para ir. Y el caballo llega a Brasil, lo llamo a Tomás al tiempo a ver cómo estaba, y me dice, Tomás dice, no, dice Nacho, hace todo bien, le pido una cosa, la hace bien, le pido otra cosa, la hace bien, yo no sé qué entrenar, no sé qué hacer, dice, y bueno, andá manteniéndolo. Y fue mejor, dice, voy a mejorar la velocidad de algunas cosas, los giros y algunos movimientos, pero no voy a hacer mucho más. Y después anda el día de la competencia, todo el tiempo, que hablábamos todo el tiempo, en todo momento, a ver cómo estaba el caballo, qué hacía, qué no hacía. Y me acuerdo el último día, el domingo antes de correr la última etapa, me llama Tomás y me dice, acá estoy con el caballo, no sé qué hacer. Dice, no le di ni una medicación, nada, no le di nada, nada. ¿Qué le voy a dar si no le duele nada, no tiene nada, no hace todo bien? No sé qué entrenar. Dice, ¿te parece que salga a dar una vuelta al campo? Acá hay un campo grande y puedo dar una vuelta. Sí, saca lo que se distraiga un poco. Y bueno, ese fue el entrenamiento del caballo antes de la final, del último día. Así que más que agradecido con, con Tomás, con todos los que estuve hablando, con Fernando, mi hermano, con mi familia, con Matilde, mi mujer. Ahora tengo el proyecto más grande, que es que tengo una hija que cumple 3 años ahora. Y bueno, contento con eso y no hablo más porque me emociono. No, ya vemos. Nacho, la verdad que un relato increíble. Todos te respetamos y te admiramos mucho lo que has logrado y sobre todo esa permanente vocación de aprender y no quedarte en estructuras, sino estar buscando siempre la verdad o algo mejor y escuchando a todo el mundo. Sabemos que es así y que le pones esta pasión que escuchándote nos desborda por todos lados. Yo, digamos, la verdad que, como había dicho que iba a anotar un par de preguntas del chat como para responder al final, no quiero dejar de volcártelas.
Hay una primera pregunta que es, pregunta alguien, para cabalgatas con caballos nuevos, ¿qué tipo de recado o montura recomendás por temas de seguridad y de comodidad? Esa es la primera. Y la segunda, te hago las dos juntas, se ve que la gente está advirtiendo que tenés mucho para enseñar y preguntan, ¿cuándo vas a hacer un curso para principiantes? Bueno, yo creo que la primer seguridad en una cabalgata es difícil, pero yo siempre digo que la seguridad no está en los cascos, no está en ponerse determinadas cosas, sino en aprender de caballos. La gente debería aprender más, sí, para estar más segura en el caballo. La seguridad te lo va a dar tus conocimientos. En una cabalgata, entre las cosas que primero que yo pienso como importantes es algo que no moleste el caballo para que no tenga ninguna reacción y que le quede cómodo a la persona. No me gusta que mucha gente llega a las cabalgatas, por ejemplo, sobre todo en lugares de montaña con borceguíes. Siempre para montar y usar estribos tenés que usar suela lisa y taco. No podés estar con un borceguí, no podés estar con alpargatas. Mi hermano Esteban se quedó enganchado de un estribo, metió el pie con alpargata subiendo un potro y se le fue el estribo hasta atrás de la rodilla. Digamos, no se enganchó del pie. Se metió todo el estribo y pasó la rodilla por el estribo. Porque cuando hizo fuerza que se iba de costado, se le patinó la alpargata para dentro del estribo y se le fue hasta la rodilla. Cuando tiró le quedó la marca y zafó. Pero no se puede andar montando, y sobre todo gente que no tiene experiencia, si no tienen taco y si no tienen suela lisa. Y otra cosa que yo tendría en todos los recados es una manija o algo adelante para que la persona se agarre. Yo me la paso domando, todos mis recados tienen una manija. Todos mis recados tienen una manija para poder agarrarse, que la persona, que si pasa algo, y sobre todo personas que no tienen mucha experiencia, tengan dos lugares para agarrarse y no que sea solamente la rienda, que tengan un lugar para agarrarse más seguro que la rienda y no estar colgado de la rienda y molestando permanentemente al caballo. Y si yo tuviera que enseñarle a alguien, que no es el caso de una cabalgata, pero lo digo ahora, enseño con un cuero y un cinchón. Nada de estribo, que la persona aprenda a equilibrarse estando con un cuero y un cinchón, y siempre va a ser más libre la caída y menos riesgosa si está con un cuero y un cinchón y no ensillado el caballo. Y la otra era Del curso para principiantes. Yo doy clínicas para todos los niveles porque enseño un poco de cero, porque en realidad todos los conceptos, lo que yo manejo, y como digo, la doma inteligente no es una técnica, sino que la doma inteligente es un concepto de cómo debe ser la doma, y para mí es estar mirando, como digo, cómo aprende el caballo, cómo memoriza y todo lo que pasa en la cabeza del caballo. Entonces, las clínicas que doy son de 3 días, pero son para todo. Viene gente de diferente nivel. De hecho, la gente que tiene mucho nivel domando convocado y a señas, todo esto es nuevo, totalmente nuevo. Bien, bueno, no hay más preguntas. ¿Querés redondear un poco? Estamos Sí. en casi 1 hora y media, como habíamos planificado, para no cansar a la gente que se mantuvo
increíble, increíble, todos ahí prendidos, algunos con algún problema de internet, pero a todos les digo que esto lo estoy grabando, así que lo vamos a colgar. Ya lo había hablado con Nacho, que me dio la autorización, en la página de la asociación. No, decir que a los que yo creo que a veces uno creo que los confunde la tradición con otras cosas. Y para mí la tradición, lo más importante que tiene la tradición son los valores, ¿sí? Los valores del respeto, los valores de la amistad, los valores de ser gente de bien, ser gaucho. Para mí, ser gaucho es ser buena persona, y creo más en asimilar la palabra gaucho a gauchada, y cuando pide algo alguien que te ayude, pedís una gauchada, todas esas cosas. Y a veces creo que por sostener algunas cosas perdemos de aprender otras que por ahí nos serían mejores. Y otra de las cosas que creo que es importante es que cuestionen todo. Hay que cuestionar todo, hay que cuestionar lo que yo estoy diciendo. No hay que quedarse como que es la verdad. Esto no sé si es la verdad, es lo que yo voy viendo y lo que voy haciendo, y voy a seguir buscando la verdad. Pero uno tiene que cuestionarse y ver por qué se hacen las cosas y para qué. No creo que por ejemplo, cosas que se las encasilla. Por ejemplo, se encasilla que el que usa bocado es violento, el que usa filete es suave. Podés ser suave con bocado y podés ser suave con filete, ¿no? Y no cuestiono ninguna de las dos formas de domar. Cada uno va haciendo lo que quiere, y muchas veces lo que puede, lo que le enseñaron, las posibilidades que tiene, pero tienen que cuestionar y tratar de ver las cosas. Pero cuestionar las cosas tratando de ver la realidad, no criticar por criticar, porque uno ve que se critican un montón de cosas y no se sabe por qué se las critica, es por hablar, parece que tenemos tiempo de hablar, entonces criticamos, pero deberían ver las cosas y probar las cosas para saber si funcionan o no funcionan. A mí me gusta el otro día un ejemplo que dieron, y dice: la zorra, cuando ve a alguien arriba de la parra que se está comiendo las uvas, dice, deben estar verdes. ¿No será que la zorra dice que deben estar verdes porque no las pueda alcanzar? Criticar métodos o criticar formas de domar, ¿sí?, sin haber estado metido, sin haber probado, sin haber hecho las cosas. A mí cuando veo, por ejemplo, que critican, dicen, no, estos yanquis, mirá, ese caballo como para, ¿vos te crees que este caballo, si lo traes para el freno, si lo traes para esto? No, si lo traes para el freno no va a ser. Pero si vos lo traes al yanqui que hizo eso y le enseñás lo que necesitas para un caballo del freno, te puedo asegurar que lo hace y que va a ser difícil ganarle. Tienen muchos años de trabajar en esto, muchos años de probar cosas, y tienen resultados, y vas viendo lo que más, si yo tengo que decir qué es lo que más rescato de lo que aprendí con ellos, es cómo saben de la cabeza del caballo, cómo saben de la mente del caballo, cómo saben de cómo aprenden. Entonces, eso es lo más importante, es decir, ¿le estoy enseñando, no le estoy enseñando? Mi caballo, ¿por qué reacciona de esta manera? Entonces, creo que eso es lo más importante. Y creo que después de lo otro es que el que tenga como sueño, como pasión trabajar con caballos, lo haga porque es lo más lindo que hay. Bueno, Nacho, muchísimas gracias. Desde ya, bueno,
como yo había adelantado, es interesantísimo lo que nos contás y cómo lo has ido desarrollando. Te comprometemos, ya nos pondremos en contacto para otro encuentro, otra matera. Tengo que decir que Nacho ya nos había acompañado en una matera en la REA hace un montón de años. Fue antes de que yo viajara a Estados Unidos. Mira, ya nos había sorprendido en aquella época. Veremos qué pasa la próxima. Así que muchísimas gracias y gracias a todos por estar y por acompañarlos. Y como les digo, esto está grabado, así que lo van a poder repasar y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, lo que quieran y los que quieran alguna pregunta o algo más, pasale mi teléfono, o que me busquen en Instagram o en Facebook, por ahí me van a encontrar en algún lado. Me preguntó cómo encuentran tu Instagram. Instagram, @DomaInteligente. Bueno, Instagram, @DomaInteligente. Y bueno, y después hay montones de muchas gracias, felicitaciones, un crack y un montón de cosas que no te las voy a contar para que no te agrandes tanto. No, porque no me la conté porque son mentiras. Los únicos que saben lo que yo sé de caballos son mi almohada y mis caballos. El resto, lo que yo pienso que sé tampoco es real y lo que ustedes dicen tampoco es real. Así que... Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Saludos. Nacho, gracias. Abrazo.